Nuestro tema de hoy son las relaciones tóxicas y la dependencia emocional en los dibujos. No es tan sencillo de tener un control tan fácil como es hablar de dejar la pareja, de meter preso a la persona que agrede a una persona por la relación, de decir en los periódicos que son situaciones pasionales las que mueven a las personas. Con decir eso no estamos resolviendo mucho. Y la prueba de que es así es que, por ejemplo, si nos vamos a la violencia intrafamiliar, ustedes saben que en este periodo de cuarentena han hecho más de 1.500 denuncias por maltrato y abuso a la mujer. Imagínense ustedes qué significaría si de verdad pudiéramos hablar de todas las personas que están sufriendo violencia. Es muy importante que entendamos que todas las relaciones de dependencia o las relaciones tóxicas, cuando son tóxicas las relaciones, tienen que ver con una situación que yo desconozco, que está en mí, pero que yo no he resuelto y lo resuelvo con esa relación. Entonces es por eso que en el tema de las relaciones tóxicas no solo hablamos de una relación de pareja, marido, mujer, sino que son todas las relaciones que vinculan a un ser humano o a dos en este caso, porque casi siempre son dos los que se vinculan de una manera tóxica, y a veces esas relaciones tóxicas no solo incluye a la pareja como hombre y a la pareja como mujer, o sea, como relación sexual, como que el motivo principal es la relación sexual, sino que también incluye a la relación madre-hija, madre-hijo, padre-hijo, padre-hija, o también madre-hija, madre-hijo. Y eso no es solo, esas relaciones no son solas de ese tipo, sino también que son relaciones, por ejemplo, con los gemelos. Los gemelos tienen una relación que puede ser tóxica, o por lo menos es una convivencia arreglada para poder sobrevivir. Y esa palabra sobrevivir, esa palabra quiero que me la pongan en su escritorio para que puedan comprender lo que significa la relación tóxica. Digo que una relación de gemelos o de univitelino o bivitelino, pues son relaciones que son únicas, que se dan dentro de dos personas y a veces podría ser tóxica. Entonces, todas las relaciones pueden ser tóxicas. Lo único que nosotros tenemos que ir a buscar allá en nuestro interior, ¿por qué se da la relación tóxica? Para comprender este tema, yo estuve estudiando bastante, porque como ustedes sabrán, no pretendo dar una explicación ligera y sencilla. Quiero que el que sepa de esto también pueda incrementar sus conocimientos, y el que no sabe, que pueda ir a buscar qué es lo que está allá atrás, que usted lo está buscando en el que está al frente de usted. ¿Qué es lo que usted vivió negativo? Porque las relaciones tóxicas se dan por sentimientos negativos y por sentimientos positivos. Ahorita lo vamos a aclarar. Miren, a veces es necesario conocer por el otro lo que yo tengo en mí. Entonces a veces es importante que yo conozca qué es lo que el otro me presenta, que está en él, que yo lo tengo. Porque ahí hay una leve difusión, una leve confusión, en el que las relaciones tóxicas, algunos psicólogos inmediatamente conocen que hay ese tipo de relación, hacen a la persona separarse con la que tú tienes la relación tóxica, pero otros entienden que deben esperar a ver, porque hay muchas relaciones que se pueden salvar, y no solo las relaciones. Es que en toda relación, y más en la relación de pareja, la relación sexual, existe un objetivo que es individual, pero que es inconsciente.
Y como ese objetivo es inconsciente, yo no hablo de inconsciente, yo hablo en este caso mejor, diríamos, de biológico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo inconsciente, probablemente no nos podamos dar cuenta, pero algo biológico que está en nosotros, sí podemos localizarlo porque está dentro de la biología, dentro de un contexto que es específico en el sentido de que todo lo biológico puede existir como materia o como una situación que define una conducta. Y por eso yo considero que el tema de las relaciones tóxicas tiene que ver con el estudio de la biología en el sentido de que todo lo que nosotros hacemos es para la preservación. Nosotros, cuando estamos relacionándonos con un individuo para tener una relación sexual o porque estamos enamorados, lo que estamos buscando a la hora de la verdad o en el fondo biológico es la preservación de nosotros mismos. Claro está que yo lo que creo es que la biología nos tiende una trampa y nosotros nos enamoramos por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que emocionalmente nos vincula con el otro, pero realmente a la hora de la verdad lo que estamos uniéndonos es para tener un hijo o una hija que es nuestra sucesora, que es nuestra preservación biológica. Y por eso es que yo digo que la biología nos hace una trampa. ¿Por qué? Porque nos unimos y simplemente tenemos la vida y vivimos y no nos damos cuenta, ni nos preguntamos. Y ahí es donde está. Ahí es donde están las preguntas que yo tengo para todos los que estudian las relaciones tóxicas. ¿Cómo es posible que las primeras relaciones, y vamos a estar claro de lo que son primeras relaciones, la primera relación, el primer contacto de un individuo tiene que ver con la relación y los estímulos en mi vida posterior? Así que nuestra vida adulta está ya condicionada por los primeros estímulos que vivimos, y eso lo estudiaron muchas personas, como es el tema estudiado por Bowlby, que es el apego. Entonces, el apego, que ya han habido miles de réplicas de estudios que valoran, cuestionan, aumentan todo lo que es la relación de apego del niño con su padre, su madre o los cuidadores. Y ¿por qué esas primeras relaciones? Esas serían las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos como psicólogos para poder contestar a nuestros pacientes. ¿Por qué las primeras relaciones son las que definen las relaciones adultas? Las relaciones de dependencia, porque cuando nosotros somos un ser dentro del vientre materno o al nacer tenemos las primeras años de vida, pues ahí aparecen nuestras primeras condiciones, nuestros primeros estímulos, nuestros primeros respuestas, que son las que van a condicionar toda la relación adulta. Entonces, lo que deberíamos de preguntarnos es ¿por qué se da eso? Bueno, pues biológicamente es que hay más respuestas. Eso se da porque nosotros somos uno de los grupos de seres humanos, de seres animales, que tenemos una relación intersticial. Significa que nosotros en los primeros años y en los primeros meses de vida necesitamos que otro nos cuide. Y ese cuidado, nosotros no nacemos con todas las capacidades desarrolladas para poder vivir libremente y hacer nuestra vida como nacen muchos otros animales. Y eso es una condición biológica, pero también en ese momento es que es una condición biológica emocional. Y cuando hago esa aclaración es porque generalmente definen los temas biológicos y entran a la emoción dentro de lo biológico, como si nosotros fuéramos animales biológicos emocionales, y no es así. La emoción en los seres humanos tiene otras funciones
que no son las mismas de todos los animales. Entonces, nosotros, como tenemos esa condición de dependencia, pero también tenemos la formación del pensamiento y de la emoción, es por eso que nosotros somos muy diferentes a todos los animales, porque ningún otro animal, aunque hay otras personas que me han cuestionado la idea de que somos, además o sea, que hay animales que tienen pensamiento, sí, pero ellos no han llegado al desarrollo del pensamiento humano, y además es un pensamiento para adaptarse al medio ambiente, y es por eso que las funciones de las emociones en los seres humanos es muy diferente a la de los animales, porque en los animales todo lo que ellos hacen dentro de su contorno es para su preservación y para preservar el espacio, donde ellos garantizan que pueden tener, en este caso si son animales ya más desarrollados, una preservación biológica sexual, y por lo tanto organiza su pareja. Entonces en las emociones humanas no solo se da eso, sino que las emociones humanas también forman al individuo para conocerse a sí mismo, para saber cómo es él, para poder entenderse a sí mismo. O sea, la adaptación y la preservación no es solo para el medio ambiente, y no es solo para la preservación individual, que sería que nosotros nos reproducimos por sexo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa etapa de relación, nosotros nos tenemos que, tenemos que adaptarnos no solo al medio ambiente, sino también a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Nosotros somos la única especie que tiene la responsabilidad de cuidarse su interior. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestras condiciones únicas como seres humanos. O sea, no somos, para mí, recuérdense que yo explico muy claramente, para mí no somos individuos únicos, ni tampoco en relaciones únicas. Lo que sí existe es un tipo de cerebro único, que es el humano, que guarda las informaciones para tú vivir contigo mismo toda tu vida, para tú preservarte en tu condición humana, y para tú vivir en tu medio ambiente. Por ejemplo, ahora en la pandemia, yo sé que muchos han sufrido que no pueden compartir con otros, pero usted se imagina que usted toda la vida está solo compartiendo con el otro, y usted no se conoce a sí mismo. Este es su momento de usted crecer con usted mismo. Este es su momento de usted valorar al que está a su lado, para usted ver cómo es él, para usted comprender mejor cómo es que tú vives, cómo es que tu vida interior está. Entonces, cuando hablamos de que el individuo humano tiene, además de una preservación a nivel del ambiente y una preservación a nivel de conservar todas las estrategias para poder preservarse a sí mismo, está la condición de preservarse en su interior de cada quien. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que nosotros tenemos unas condiciones de un pensamiento que es humano. ¿Y cuáles son los pensamientos humanos? ¿Cuáles son lo que hace verdaderamente al ser humano humano? Y lo que ha hecho que a través de la historia, de una manera u otra, de una forma u otra, por lo menos hemos reconocido el valor de un ser humano, en el sentido de que se está hablando de derechos. En años, 100 años, 200 años, y ustedes saben más que yo de la historia, antes de la Declaración de los Derechos Humanos, la gente, la otra persona, no existía. Existía porque producía una cosa, porque hacía algo, y esa producción de algo me hace tener en cuenta al otro. Y por eso es que cuando hablamos de que guardamos una preservación para nosotros mismos,
Estamos hablando de las condiciones humanas, como por ejemplo, todas las condiciones que son para establecer en nosotros la confianza, la estabilidad, todo lo que tiene que ver con la ternura, el amor, la comprensión, la atención al otro, la dedicación, todo lo que tiene que ver con la acogida, con el respeto, con lo ético, con lo verdaderamente humano, con lo moral, con el desarrollo de las estructuras que nos hacen ser para el otro y con el otro. ¿Y por qué no hablamos de esas cualidades que tienen que ver con que el individuo se hace humano? Y creemos que cuando hablamos de relaciones tóxicas, estamos hablando de algo que no podemos quizá verlo como una falta. Y es ahí donde yo divido y les digo a ustedes que las relaciones tóxicas es porque existe una división. Y esa división es cerebral en el sentido de que usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta ni cuándo inicia, ni cuándo viene, ni por qué usted lo hace. Y entonces ahí nos equivocamos como si fuera algo, sí, biológico, como que no tiene explicación humana. Y es ahí donde yo cuestiono todo esto. Y una de las preguntas es, ¿por qué tengo que justificar los sentimientos negativos? Y eso es lo que estoy diciendo, que cuando hablamos de dependencia y de independencia o de relaciones tóxicas, estamos hablando de que hay una división. Cuando somos humanos, cuando somos personas que tenemos ese desarrollo que nos ha dado la historia de la humanidad, que le agradecemos tanto a la vida, de que nosotros estamos viviendo quizás en uno de los mejores momentos, a pesar de todas las cuestiones que tenemos que avanzar todavía en la humanidad para que todos disfrutemos de unas características humanas y de desarrollo humano más congruente. Y entonces yo a los terapeutas y a los científicos que estudian le hago estas preguntas. ¿Por qué tengo que justificar los sentimientos negativos que yo viví en mi primera infancia con hechos de la vida adulta? Porque eso es lo que yo he encontrado en mi terapia. Y usted dirá, ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen esos sentimientos? ¿Cuáles son esos sentimientos? Pues yo le tengo que decir que los dibujos no expresan nada bonito, nada agradable, nada bueno. Le voy a poner un ejemplo. En esta semana le doy las gracias a todas las personas que me envían sus dibujos y que por gracias a que mantenemos una comunicación, pues ellas me han dado muchas gracias y me han dicho lo certero que es el dibujo, la interpretación del dibujo. Bueno, pues en esta semana una persona me envió un dibujo y ella inocentemente me dice, o sea, el niño lo que expresa es mucha dulzura, en la familia lo que se vive es mucho amor. Y yo le digo, ella está diciendo eso porque yo lo que le dije fue que el niño lo que está expresando es una falta de conexión con su mamá. Y cuando yo le dije eso, ella me dice, no, eso no es así, porque el niño, la familia es muy amorosa y es muy integrada. Y yo le digo, no, eso no es así, porque el niño no reconoce a su papá. Cuando le dije eso, que está en el dibujo, porque todo lo que se ve en el dibujo, cuando usted sabe lo que significa, usted va a decir, ah, sí, pero si está aquí, es eso. Cuando yo le dije eso, claro que hablaba muchas otras cosas, pero ella me tuvo que decir, sí, es verdad, usted me excusa, es que el niño no es de ese papá y nadie lo sabe. Así que entonces
no era agradable lo que el niño ponía. Todo era una familia muy amistosa, muy alegre, todos unidos en la familia, todo de una forma congruente. Pero eso es lo que arregla el cerebro. Por eso es que yo hablo de que este tema de dependencia y de relaciones tóxicas es un tema de neurociencias y de psicología profunda. Y también es un tema de que tenemos que hablarlo entre lo que es la adicción, y eso ya lo han hablado otras personas, pero es que también hablar de la adicción, que es lo mismo que el tratamiento que se le da en la adicción a las drogas, es hablar de una situación de la que yo me apego sin una razón lógica, porque no está dentro del contexto de mi preservación. Por lo tanto, no puede ser lógico. En la vida humana, nosotros como seres humanos, no puede existir una situación que no tenga una relación lógica. Si no existe una relación lógica, como lo que pasa con el niño que dibujó, si no existe una relación lógica, él va a arreglar esa situación ilógica de no entender quién es su papá. Aunque el papá no lo sabe, que ese niño no es de él. Así que imagínense ustedes. O sea, que estamos hablando de que la psicología se pierde de unos valores muy profundos y que hay que solucionar porque ese niño tiene una deuda grande que no se le ha dado. ¿Cuál? Que no puede saber quién es su papá. Y es una falta de derecho. Eso es una falta de derecho. Yo no poder saber quién es mi padre es una falta de derecho. Y esa es una solución adulta de algo que pasó entre quién es mi madre, porque no es el niño que está haciendo la situación, es quién es mi madre y con quien yo tuve ese niño, que no le vamos a permitir que conozca a su padre. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, esos son de los temas que yo propongo que se discutan a nivel de los derechos humanos, porque ese niño trae una consecuencia y ese adulto también tendrá una consecuencia. Así que no es tan sencillo como decir, relaciones tóxicas, es lo que tú tienes que hacer, alejarte, decir no. Claro, usted tiene que tener los límites, pero ¿por qué? Porque cuando un individuo mata a su señora, a su mujer, a su esposa, o al revés, porque aquí no hay cuestión de género, tal vez hay de cantidad, pero no es cuestión de que las mujeres son las únicas que sufren una situación de desventaja emocional o de desventaja física y que por eso se convierte en una situación de violencia. No son las mujeres nada más. Y yo por eso entiendo que nosotros los psicólogos podemos aportar muchísimo más a la sociedad si nosotros conocemos este tipo de situación. Y que les pido que si ustedes entienden que les está ayudando este tema, que promuevan la forma de compartir, de darle like, de ir a los videos que he colgado a YouTube y que podamos construir una nueva sociedad más consciente y una sociedad donde nosotros podamos darle el espacio a los psicólogos. Entonces, es por eso que yo me hago muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué en la vida adulta lo que yo debí de aprender en la vida de infancia, en la vida adulta se convierte en lo inverso? ¿Y por qué no nos damos cuenta que se va a convertir en lo inverso? Ustedes saben que yo en estos libros he estado explicando que el pensamiento humano se da de una forma inversa y que hasta que no entendamos que no es igual ni lineal, el pensamiento del niño no va en una línea así hasta hacer el adulto que somos, sino que va en forma inversa y que podemos hacer dos cosas. Una, o hacer que el sentimiento y el pensamiento se convierta en lo que es y siga en lo que es, como por ejemplo, yo tengo que vivir mis emociones para lograr mi sobrevivencia, mi preservación. Y si los pensamientos y los sentimientos no llegan a eso, entonces se convierte en lo inverso. ¿Qué sería lo inverso? Lo inverso significa que mis pensamientos se convierten
en yo no poder lograr mi preservación. Y es por eso que yo he conocido personas en los últimos tiempos que son con enfermedades cualquiera, y yo les digo, ven, vamos a las terapias, porque tú tienes que conocer qué hizo en ti que de vida adulta todos tus pensamientos se convierten en ti, en una enfermedad. Y eso es posible si conocemos que los pensamientos se invierten. O sea que lo que está para lograr un objetivo de preservación se convierte en lo inverso, que es un objetivo de muerte o de enfermedad o de problema o de una situación que no ayuda a una convivencia humana como lo que nosotros necesitamos vivir.